Imagina que alguien te ofrece el paraíso, un lugar sin racismo, sin pobreza, sin guerras, un rincón del mundo donde no existen las diferencias, donde todos son iguales, donde nadie pasa hambre y todos son hermanos. Imagina que ese sueño está liderado por un hombre que predica amor, igualdad y redención. Un hombre al que llaman profeta, al que creen inmortal, al que siguen sin cuestionar. Imagina que te lo crees, que vendes tu casa, abandonas a tus amigos y llevas a tu familia a un país lejano, cruzando fronteras y océanos, persiguiendo una promesa luminosa. Pero al llegar, lo que encuentras no es un paraíso, sino una prisión escondida en la selva. Ya no hay salida, no hay pasaportes, no hay libertad, solo discursos paranoicos, vigilantes y un líder que ha dejado de hablar de salvación y ha comenzado a hablar de muerte. Imagina que una tarde te llaman al pabellón central, que te entregan una copa de un ponche de uva y te dicen que es por amor, por la causa, y que antes de que puedas reaccionar, caes al suelo convulsionando. Hoy, en la Sociedad de lo Insólito, te contamos la historia de un culto que prometía el cielo y acabó en el infierno de Jonestown. Así que, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad del Insólito, donde exploramos los rincones más increíbles y fascinantes del misterio y de la existencia humana. Soy Marlon y como todas las noches me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola Marlon, me encuentro muy bien, muy alegre de estar contigo una vez más aquí en el canal con un tema muy bueno. Oye, y aprovechando el momento, quisiera decirte, estamos próximos de llegar a los 500 suscriptores. Es cierto. Se ha notado mucho el apoyo de la comunidad que ya estamos creando en nuestro canal. Y también de los nuevos, de unas personas que se van allegando al canal y van dejando su suscripción. No sé qué tú opinas al respecto. Pues la verdad que estamos muy felices de que estamos por llegar a los 500 suscriptores, agradecidos con todas esas personas que nos dan su apoyo. Y para quienes están viendo este video y aún no se suscriben, pues, ¿qué esperan, amigos? Denle suscribir, apóyennos para llegar a 500. Sí, la verdad que no cuesta nada, es dejar el apoyo, igual activen la campanita para que los nuevos videos también les lleguen, ¿no? Les lleguen las notificaciones. Sí, es gratis, así que solo basta darle clic al botón de suscripción y eso nos apoya muchísimo y nos ayuda bastante para que este canal crezca y tenga más repercusión en YouTube. Dicho lo anterior, pues ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Sí, hay que empezar con el tema. Muy bien, insólitos, no se vayan de sus lugares, no se cambien de video, porque el día de hoy vamos a estar hablando de una secta que trajo una de las tragedias más perturbadoras y más inquietantes del siglo XX. Sí. Una secta que, la verdad, hay muchas, ¿no? Que a todo mundo le suena la palabra secta y en noticias es muy común que salen, ¿no? Líderes sectarios o grupos así que controlan. Sí, digamos gente fanática, ¿no? Fanáticos. Que tiene una idea religiosa muy así intrínseca, muy fuerte. Sí. Y son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Por la religión o el credo en el que están inmersos. Pero como esa secta, muy pocas. Es única porque lo que hicieron fue terrible. Su líder cometió un acto atroz que el día de hoy lo vamos a estar contando, lo vamos a desentrañar, lo vamos a desmenuzar para que ustedes conozcan todo el contexto. Así que, vamos allá. ¿Hay que empezar? Muy bien. Bueno, para empezar, tenemos que entrar primero por el nacimiento de este Mesías. ¿De dónde surge esta persona? James Warren Jones, quien nació el 13 de mayo de 1931 en Crete, Indiana, en una familia marcada por la disfunción y la pobreza. Su padre, James Thurman Jones, era un veterano de la Primera Guerra Mundial, que sufría de problemas pulmonares causados por gas mostaza y había desarrollado a consecuencia de todo esto una fuerte adicción al alcohol.
Su madre, Lynetta Putnam, trabajaba en una fábrica para mantener a la familia y tenía ideas poco convencionales para la época, incluyendo creencias espiritualistas. Estos son los padres de nuestro protagonista de este capítulo. Sí, como podemos ver, un poco disfuncional, ¿no? Sí. El ambiente familiar. Exacto. Un padre, podría decirse, veterano de la guerra, con problemas de salud. Me imagino que no laboraba, estaba en su casa por los problemas que tenía. Sí, con lesiones de la guerra. Sí, y la mamá haciéndose cargo, ¿no? De la familia, de la manutención de la familia. Sí, y este señor, su padre, por lo que se nota, era un hombre que seguramente tenía secuelas de la guerra psicológicas, problemas de salud graves, del gas mostaza. Sí, el gas mostaza. Y todo esto lo había llevado a un alcoholismo. Y seguramente también, en su casa había un ambiente de violencia. Seguro, sí. Y además, como dices, la mamá con fuertes ideas. Identidad religiosa muy fuerte. Pues. Así es. Desde muy temprana edad, Jim Jones mostró una fascinación obsesiva con la religión y con la muerte. Sus vecinos recordarían más tarde cómo este niño, en aquella época, realizaba funerales para animales muertos que encontraba en la calle, predicaba sermones elaborados ante una audiencia de otros infantes. A los 10 años ya visitaba diferentes iglesias del pueblo, estudiando los estilos de predicación y memorizando pasajes bíblicos. O sea, desde muy pequeño se enfocó en querer ser una figura religiosa. Sí, como una especie de predicador, ¿no? Un predicador, o sea, mientras otros niños querían, no sé, ser bomberos, ser policías, no sé, abogados, su sueño era ser un predicador, un líder religioso. Y estamos hablando también que serían, ¿qué años? ¿20? Sí, o sea, muchos años atrás, sí, los años, justamente, los años 30. 30. Sí, era... Después sí se ve muy pintoresco, ¿no? Si nos remontamos a películas de esa época donde hablan de los años 30, el predicador que se subían así como a hablar así enfrente de la gente. Sí. Me imagino que ese tipo de personas eran las que él estudiaba, pues. Era los que estudiaba. Pero había algo más perturbador en su comportamiento. Jones mostraba una necesidad compulsiva de control y de atención. Si otros infantes no participaban en sus juegos o sus rituales, podía volverse muy violento. Algunos vecinos relataron posteriormente historias muy perturbadoras, como cuando tenía 12 años y mató a un pobre gatito con un cuchillo frente a otros menores, explicándoles fríamente cómo la muerte era parte natural de la vida. O sea, eso lo veía como algo muy ordinario, como un juego posiblemente para él, pero imagínate que los otros infantes presenciaran esto. Sí, ya denotaba como un desequilibrio, ¿no? Mental. Sin duda. Ya a los 18 años, John se casó con Marceline Baldwin, una enfermera 4 años mayor que él. Esta mujer era la pareja con la que se quedó toda su vida. Y muchos historiadores sugieren que su estabilidad emocional, es decir, todo esto que él desarrolló, proporcionaron la base para que Jones desarrollara su carrera religiosa. Todos estos contextos que hemos narrado, su obsesión por, desde pequeño, de ser un líder religioso, de mantener un control férreo sobre las demás personas, acompañado a su pareja, que posiblemente lo apoyó o le auspició, ¿no? Esta carrera. Sí, y la conducta, ¿no? De ser así. Porque, como lo dices, desde niño ya él tenía fuerte intención de ser predicador. Le gustaba. Tal es el caso que estudiaba, se iba a las iglesias. Sí. O sea, un niño lo que menos quiere es ir a la iglesia. Sí, claro. Y él iba a la iglesia donde había predicadores para estudiar los diferentes tipos de discursos. El tipo era un estudioso de eso. De eso. Y además, como lo dices, denotaba desde chico mucho control con los demás niños, de qué era lo que manipulación. Quería. Sí, o sea, me imagino en los juegos, en todo eso, se hacía lo que él decía. Sí, y esto que dices de que estudiaba a los líderes que pregonaban en las iglesias o que predicaban, me imagino que lo hacía de una manera muy meticulosa. O sea, tenía un método y no me extrañaría que para su corta edad fuera un excelente orador y un excelente narrador, ¿no? De Biblia, seguro, sí. De textos bíblicos. Entonces, ya llevaba una carrera larga de muchos años desde su infancia. Desde niño, sí. Preparándose. En este mundo, preparándose. En 1955, ya de 24 años, Jones fundó su primera iglesia, el Templo del Pueblo Cristiano Discípulo de Cristo en Indianápolis. Lo que hizo diferente a esta congregación fue que su enfoque era muy radical en la integración racial, algo muy revolucionario en los Estados Unidos de los años 50. Sí, para la época buscar
como religiosos, la integración. Así es. De entre blancos de y todas negros. Las etnias. Y otras etnias, era muy raro. Sí. Todavía había mucha segregación racial. Exacto. Y esto le generó a él una ventaja, ¿no? Un crecimiento masivo, porque muchas personas que eran discriminadas, que eran segregadas por su condición racial, encontraban cobijo en el refugio. Y en su secta o religión, bueno, en ese momento todavía más vista como una religión. Me imagino también, Marlon, que creían en su palabra porque pues él integraba a diferentes personas, ¿no? O sea, no era de que, ay, tú por ser negro te excluyo, tú por ser chino te excluyo. Ajá. Él buscaba la integración, entonces creo que eso, hasta cierto punto, podría dar credibilidad al discurso religioso que él tenía. Jones predicaba un socialismo apostólico, combinando el cristianismo con ideales marxistas. Su mensaje era bastante seductor. Una sociedad donde negros y blancos, ricos y pobres, podrían vivir en igualdad perfecta. Para demostrar este compromiso, Jones y Marceline adoptaron varios hijos de diferentes razas, creando lo que él llamó una familia arcoíris. Sí, recuerdo haber leído eso, de que eran niños pues, de diferentes etnias, y él lo llamó propiamente así, ¿no? Para demostrar que pues, se podía, ¿no? Tener una familia pues, con diferentes integrantes de diferentes razas. Exactamente, entonces ahí se va viendo, ¿no? Esta amalgama de situaciones. Sí, y su ideología, ¿no? Su ideología. Hacia qué lado se iba decantando. Y hasta este momento pareciera que el tipo tenía muy buenas intenciones, ¿no? La inclusión racial, la adopción de niños de otras etnias, o sea, todo en apariencia pinta como un hombre de buenas intenciones. Claro, y luego también lo de vivir pues en igualdad. Ajá. Cuando estamos hablando que son más o menos los años 30, los negros ni siquiera se podían montar a un autobús. Sí, y en los 50 igual. No compartían escuelas, o sea, sí había mucha desigualdad social. Sí, había una especie de apartheid americano. Sí, entonces el discurso que sea así de aquí va a haber igualdad, pues sí es muy atractivo. Era muy atractivo y eso, como veníamos mencionando, les generó pues muchos allegados. Sí. Nuevas personas que se incluyeron en este ritual. Pero incluso en estos primeros años ya se manifestaban los elementos que más tarde caracterizarían su liderazgo. Jones exigía lealtad absoluta y comenzó a afirmar tener poderes sobrenaturales, incluyendo la capacidad de sanar enfermedades y predecir el futuro. Órale, ya se hizo... Sí, como una especie de profeta. Y de curador, ¿no? Porque pues, sanar... Digo, sí has visto como en estas películas, bueno, a veces salen las películas o series como de esa época, que están estas como iglesias móviles, que son así como carpas, y hay adentro un religioso que sana a la gente y la gente sana. Sí, que hace, me imagino que eso era lo que él hacía, ¿no? Ese tipo de cosas. Sanar así con rezos. Sí, o sea, hacía todo un show con todo esto. Y eso, desde luego, llamó la atención de las personas. Y más individuos se agregaron a su movimiento. Agremiaron. Exacto. Ahora, ¿cómo fue el ascenso al poder de esta persona? Ya a mediados de los años 60, Jones trasladó su congregación a California, estableciéndose primero en Ukiah y luego expandiéndose a San Francisco y Los Ángeles. La mudanza no fue casual. Jones había leído un artículo en una revista, Esquire, el nombre de la revista, sobre lugares seguros en caso de guerra nuclear. Y California del Norte figuraba prominentemente en esa lista. O sea, el tipo ya pensaba que tal vez iba a haber un bombardeo nuclear y él, como queriéndose anticipar a todo esto, decidió mover a su organización a California. Eso denota que era un tipo que le gustaba planificar, ¿eh? No, sí. No actuaba así a lo güey. Errático, para nada. O sea, era alguien que planificaba sus movimientos. Exactamente. La época era muy perfecta para el mensaje de Jones. Estados Unidos se desgarraba en la guerra de Vietnam. Los derechos civiles y la contracultura estaban en apogeo. Estaba también la Guerra Fría. Sí. El Templo del Pueblo, que es el nombre de su movimiento, ofrecía una alternativa radical. Una comunidad donde las diferencias raciales se disolvían y donde los miembros trabajaban juntos por el bien común. Suena maravilloso. Sí, suena utópico. Utópico. Jones demostró ser un maestro de la manipulación y el teatro religioso, lo que decíamos, que hacía toda la parafernalia. Sí, de sanar, de curar, sanador, y de
no puedes ver y ya yo te toco y ya ves. Y exacto. Así. Ese tipo, ¿no? Exactamente. Charlatán, por decirlo así. De una manera. Sus servicios eran espectáculos muy elaborados donde aparentemente, como lo mencionas, sanaba enfermos, resucitaba a los muertos y realizaba milagros de diversas índoles. Lo que sus seguidores no sabían era que todos estos eventos estaban fríamente calculados. O sea, no eran digámoslo, eventos era se podría casuales. decir que un ilusionista, ¿no? También sí. hasta cierto punto. Exacto. Te metía en esa a la gente que se llegaba ahí a ver el evento, pues les hacía creer una ilusión, ¿no? De que él levantaba un muerto. Así es. De que el ciego ya podía ver, pero pues nunca era ciego. O sea, me imagino que todo estaba planificado. Todo estaba planificado. Investigaciones posteriores descubrieron que Jones empleaba actores entre la audiencia, usaba información privada obtenida por espías dentro de la congregación y hasta empleaba químicos para simular enfermedades y curaciones. O sea, él gastaba dinero en un equipo de personas que lo respaldaban para que todo esto pareciera convincente. Sí, en sostener su credibilidad, ¿no? Así es. Hacia los demás, de que sí era los eventos que estaban pasando y eran milagros, me imagino. Él lo vendía como milagros y pues, la gente se impactaba, eran los años 50, se creía mucho en todo esto, entonces llegaban cada vez más personas al movimiento. Y hay que tener en cuenta también más dinero. Y que los insólitos tengan en cuenta que la idea esta de que todos fueran iguales, negros, blancos, que también llegues a un lugar y empiecen a revivir a los muertos o a curar a los enfermos, pues es muy atractivo. O sea, claro, sí, sin duda. En una época donde había segregación racial fuerte, pues todas estas ideas de lo que él tenía de esta especie de utopía que quería formar con su comunidad, pues era atractivo. Sí. Aparte de esto, Jones tenía un sistema sofisticado de inteligencia donde los miembros informaban sobre las vidas privadas de los demás, proporcionándole el conocimiento sobrenatural que necesitaba para sus actuaciones. O sea, como un vidente, como que él sabía que había hecho fulanito de tal la noche anterior, si se había ido a beber, si había hecho tal cosa, él lo sabía. Si había sido adúltero. Exacto, o algo, porque se espiaban entre todos ellos. Y esto él lo aprovechaba, esa información, para mantener su figura de un hombre con habilidades sobrenaturales, ¿no? O habilidades dotadas divinamente, por así decirlo. Sí. Para 1975, el Templo del Pueblo tenía más de 3,000 miembros activos y había acumulado millones de dólares en propiedades y donaciones. Jones había cultivado relaciones con políticos de alto nivel de California, incluyendo al alcalde de San Francisco, George Moscone, y al futuro alcalde Harvey Milk. O sea, se estaba ya haciendo una red poderosa de influencias. Ya no solo era en la comunidad, sino que ya estaba trascendiendo políticamente, sí, ¿no? Sí, claro, para seguir manteniendo esta fuerza y el respaldo del gobierno. Pero el poder había comenzado a corromper completamente a Jones. Su adicción a las anfetaminas, que había comenzado como un medio para mantenerse despierto durante largas jornadas, eso sí hay que decirlo, el tipo en todas sus maquinaciones trabajaba incansable, o sea, estaba siempre buscando nuevas formas de traer más personas al movimiento. Sí, ideando, ¿no? Sí, entonces llegó un momento en que ya su cuerpo no le respondía y empezó a consumir estas sustancias para poder trabajar por horas sin cansarse. Y sus sermones se volvieron mucho más paranoides y violentos a partir de esto. Comenzó a hablar obsesivamente sobre enemigos imaginarios que buscaban destruir al templo. Y esto lo decía a sus seguidores. Fue en este momento que Jones introdujo lo que llamaba Noches Blancas, ensayos de desvivimiento masivo donde los miembros bebían lo que les decían era veneno, solo para enterarse después de que todo era un simulacro. Estas sesiones servían para medir justamente la lealtad de estas personas, sí, claro, y prepararlas de manera psicológica para lo que vendría. Sí, como una especie de prueba, ¿no? Para medir qué tan fieles eran a él y a su palabra, ¿no? Qué siniestro, ¿no? Sí, es un loco. Es una conducta de un psicópata, ¿no? Total. Bueno, no sé hasta qué punto, porque también creo que tendremos que tener en cuenta que a raíz de todas estas drogas que consumía, igual y también afectó, ¿no? Su manera de ver las cosas. Tal vez de probable. Origen podría decirse que tenía una idea buena. Sí, te digo, en el papel, al menos cuando comenzó el movimiento, de que incluía gente de todas las razas, adoptó niños de varias etnias, pues todo en ese momento
pintaba como algo bueno, pero como puedes ir viendo... Pero poco a poco se fue degradando su idea. Jones también había comenzado a tener relaciones íntimas con múltiples miembros de la congregación, tanto con hombres como con mujeres. O sea, el tipo le tiraba todo. Ya se le había ido la cabeza, ¿no? Completamente. Sí, exacto. Y todo esto lo justificaba como una forma de liberación de sus inhibiciones burguesas. Era lo que él argumentaba. ¿Burguesas? Ajá, inhibiciones burguesas. Marceline, su esposa, sabía de todas estas actividades, pero permanecía callada, atrapada en la estructura de poder que Jones ya había formado. Y posiblemente también con algunos privilegios económicos, sociales que le daba su posición, ¿no? Como esposa del líder. Estamos hablando de que ya eran millonarios y que tenían a miles de seguidores. Sí, y respeto político, ¿no? Porque había gente también de la política que creía en ellos. Exactamente. En 1974, Jones había comenzado secretamente los preparativos para lo que sería su proyecto más ambicioso, una comunidad agrícola autosuficiente en la selva de Guyana, Sudamérica. Oficialmente, sería un refugio donde los miembros del templo podrían vivir libres de la persecución racial y de la política estadounidense. Se los pintó como una utopía. El proyecto agrícola del Templo del Pueblo, como se le conocía formalmente, ocupaba casi 1.618 hectáreas de selva tropical arrendadas al gobierno de Guyana. Los primeros colonos llegaron en 1974 y para 1978 más de 1,000 personas vivían en lo que los medios comenzaron a llamar Jonestown. Jonestown, de ahí viene el nombre. Exactamente. En el papel, Jonestown era un lugar impresionante. Tenía su propia escuela, su enfermería, talleres, campos de cultivo y hasta una pista de aterrizaje. Sí. Sí, hasta recuerdo haber leído que hasta tenían su propio teatro, sus noches de cine. Exacto. Dentro de la comunidad. Y hay fotos y se ve así como un complejo de casitas, pero así como en la selva. Sí. Pero sí, es muy grande. Hizo un complejo ahí bastante elaborado. Los residentes construyeron más de 100 edificios, que es a lo que te estás refiriendo, es el complejo, incluyendo dormitorios, comedores y un pabellón central donde Jones realizaba reuniones diarias y también lo usaba a veces para eventos así como bailes o celebraciones especiales. Sí, como un salón de usos múltiples. Exacto. ¿No? Los primeros visitantes quedaron impresionados por lo que vieron. La comunidad parecía próspera y armoniosa. Personas de diferentes razas y etnias trabajaban lado a lado, los menores jugaban muy libres y había un sentido palpable de propósito común, una identidad entre todas esas personas. Se sentían parte de una comunidad, o al menos eso era en apariencia. Pero, como sabemos, la realidad detrás de esta fachada era muy diferente. No era como se veía ahí, tan lindo y bonito. Jones había diseñado Jonestown como una prisión perfecta. La ubicación, que estaba en una isla remota, hacía imposible, justamente, que los residentes escaparan. No había teléfonos públicos, el correo estaba censurado y había guardias que vigilaban constantemente. Los pasaportes de todas las personas que llegaban eran confiscados. No podían tener sus pasaportes, o sea, estaban aisladas. Sí. Si querían hacer algo, no tenían nada. No tenían forma, pues, de comunicarse con Estados Unidos o el país del que fueran, ¿no? También recuerdo haber leído como dato de que también era, porque los insólitos se podrán preguntar, bueno, ¿por qué llegaba gente ahí a Jonestown? Pero era una idea atractiva porque había gente para la época, que la mayoría de la comunidad, y hay que decirlo, era de origen afroamericano, eran negros, vivían en una época de mucha segregación y la idea de un lugar donde te dieran una casa, una igualdad, igualdad y comida, era muy atractiva. Sí, donde sintieras que eras parte de una comunidad que te respetaba y que te incluía. Sí, claro. Y entonces por eso entiendo que llegaran más personas. Sí. Y ya, pues, como lo dices, él dentro de esa idea, pues, les quitaba los pasaportes. Sí, y empezaba a controlarlos con mano de hierro. Sí. Muy duro. Y las condiciones de vida de este lugar eran brutales. Los miembros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en un calor opresivo de la selva. Sí, la que Guayana. Como sabemos, el clima tropical no es propiamente muy fresco, que digamos, es muy cálido el tema del calor
y es la humedad y todos esos factores, la verdad, hacen que a veces sea intratable estar al aire libre. Sí, claro. Sí, un clima tropical, caluroso, sudaban demasiado, me imagino. Hasta insolación les pudo haber dado o algo así. Sí, exactamente. La comida era escasa y de muy mala calidad, mientras que Jones vivía en un lujo relativo porque pues él tenía acceso a una instalación mejor, a medicinas, a mejor comida que incluso era importada. Los demás pues solamente podían comer lo que alcanzaban a cosechar en la selva y lo que alcanzaban a producir, ¿no? A cocinar. Sí. Así que no había mucha variedad de alimentos. Y luego yo recuerdo haber leído que que él tenía una presencia dentro de esta isla, por decirlo así, este complejo que tenían, grande, porque había altavoces donde se escuchaba su voz todo el tiempo. Y él estaba siempre dando sermones, relatando pasajes bíblicos y intentando influir siempre en las mentes de estas personas. Era un lavado de cerebro constante. Sí. No tenían descanso en ese sentido. Nada. Siempre estaba el presente. Exactamente. Vigilándolos. Las reuniones nocturnas se habían vuelto sesiones de adoctrinamiento, donde Jones, cada vez más paranoico por las sustancias que consumía, hablaba durante largas horas sobre enemigos que supuestamente planeaban atacar a la comunidad. Introducía castigos muy brutales para cualquier signo de disidencia. Confinamiento solitario en cajas de madera que eran puestas bajo el sol, trabajo forzado adicional o separación de familias. Eran los medios que él utilizaba para poder controlar y castigar a aquellos que se atrevían. Sí, que insubordinados, ¿no? Tal vez. Sí, a replicarle algo de lo que él ordenaba. Y los intentos de escape eran castigados severamente. Quienes lo intentaban eran traídos de vuelta y humillados públicamente ante él y ante los demás, previo a ser sometidos a castigos que incluían golpizas. Le suministraban sustancias que los mantenían también sedados durante muchos días. No, desagradable, contra natura, o sea, pobres personas que sufrían eso, la verdad. Sí. Y digo, pobres más porque partían con la idea de pues, mejorar, de pertenecer a una comunidad, sentirse parte de algo, porque como lo habías dicho, pues muchos eran afroamericanos, eran gente, digamos así, minorías. Minorías étnicas. Y entonces llegar a un lugar donde ellos creían que iban a tener esa igualdad que soñaban y solo ser humillados más o golpeados, pues no, es muy feo. Exactamente. Ya para 1978, Jones había perdido completamente el contacto con la realidad, o sea, ya estaba fuera de sí. Sus sermones se centraban obsesivamente en la muerte y hablaba cada vez más frecuente sobre un suicidio revolucionario, como la única forma de escapar de sus enemigos. Las noches blancas se volvieron más frecuentes e intensas. Los residentes eran despertados en medio de la noche, a cualquier hora de la madrugada, por sirenas, y los obligaban a beber lo que creían ellos que era un compuesto químico, que sabemos que la idea era simular estas desvivisiones, ¿no? Como dicen por ahí, para descubrir horas después que todo había sido, al final, falso. El ensayo, ¿no? Que él acostumbraba. Pruebas que hacía, ¿no? Entonces siempre les estaban suministrando estas bebidas. Ellos ya creían que era el momento en que iban a irse ya, pero al final resultaba que no, que había sido un simulacro más. De locos. De locos. Y luego, durante estos años que pasaron con todas estas locuras en medio de la selva, pasó algo crucial en la historia. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan, de California, recibió múltiples reportes preocupantes sobre Jonestown por parte de los familiares de los residentes, pues que no habían recibido ninguna noticia de su familia, de su hijo, de su hija, de su primo, etc. Todas estas personas que vivían en Estados Unidos preocupadas por el destino de sus familiares que ya habían perdido el contacto por completo, fueron con este congresista para que los apoyara, para que buscaran una manera de entablar contacto, ¿no? Y yo recuerdo haber leído que además él decidió este congresista porque la mayoría de gente era votantes que habían votado por él. Sí. Entonces por eso decidió apoyarlos. Y él era conocido por ser muy valiente al investigar situaciones peligrosas, o sea, era un tipo bragado.
un político que tal vez sí estaba comprometido, no como muchos que... como los que de la nada más actualidad, bla, bla, ¿no? y no actúan. Sí, un político de que se iba a las causas Sí, y buscaba... y que atendía a sus electores. O Sí, sea, claro. a De los hecho, que lo votaron. así lo refieren, que esta gente eran electores, Así es. los familiares, y él les hizo caso y Exactamente. fue a buscarlos. Así que decidió organizar una delegación para visitar personalmente la comunidad. El 17 de noviembre de 1978, Ryan llegó a Johnstown acompañado por un grupo que incluía reporteros de NBC, representantes de Concerned Relatives, un grupo de familiares preocupados y algunos asistentes del Congreso. Esas eran las personas que habían ido con él a una aventura, a la selva. Sí, a la Guayana. ¿Sí? ¿No? Exacto. Inicialmente, la aventura parecía transcurrir de manera muy normal. Fue una visita a Johnstown que fue sin problemas. Jones, aunque visiblemente nervioso y bajo influencia de drogas, recibió a las personas que acompañaban al congresista, a esta delegación, ¿no? Incluido obviamente el propio congresista. Claro. Se organizó una cena y un espectáculo para los visitantes, o sea, como para entretenerlos, donde los residentes cantaban y bailaban, proyectando una imagen de comunidad feliz y próspera. Sí, una falsa imagen, ¿no? Sí, un teatro más. Para tranquilizar a todos. Un teatro más que... y pues el tipo Jones estaba muy acostumbrado, ¿no? A hacer este tipo de cosas desde niño, ¿no? Así es. Entonces, esto lo hicieron obviamente con la intención de tranquilizar la presión que estaban ya sintiendo las familias de no ver a sus parientes por meses. Claro. Entonces, pues obviamente pusieron a esos parientes a bailar. Sí, ver que la comunidad funciona y que hay alegría ahí y no hay nada preocupante. Preocupante, ¿no? Entonces, fue para calmar un poco las aguas, como se dice, y que ya se fueran de inmediato. O sea, él quería que llegaran, vieran a sus familiares bailar y cantar y dijeran, están muy felices, me regreso. Ahora sí, como dijo un famoso político, ¿no? Comes y te vas. Exacto. Entonces, esa fue la noche en que fueron atendidos personalmente por Jones. Oye, quisiera recalcarle aquí a todos, toda la comunidad que nos ve, como dato también, que hay que tener en cuenta que la mayoría de población de Johnstown eran jóvenes. Sí, eran gente joven. Muy joven. Eran gente muy joven. Es importante que tengan claro eso. Sí, parejas jóvenes, muchos matrimonios se fueron jóvenes. Con hijos. Pero conforme avanzaba la visita, que estamos narrando ahorita, esta visita del político, comenzaron a surgir grietas en la fachada. Algunos residentes se acercaron muy discretos a entregar cartas y notas a los miembros de la delegación, donde ellos decían que se querían ir, que ya no aguantaban más. Y para la mañana del 18 de noviembre, 14 personas habían expresado su deseo de partir junto con el senador, o sea, de que él se los llevara. Sí, con la delegación que vino, irse, ¿no? Exactamente. Cuando John se enteró de esto, se enfureció como loco. Durante toda la noche había estado consumiendo grandes cantidades de Valium y estimulantes nerviosos. O sea, el tipo era un junkie severo, sí. ¿no? Y su comportamiento, obviamente, se volvió errático. Sí, sabía, esto hay que notarlo, sabía que si permitía que estos desertores se fueran, otros también se lo seguirían. Y posiblemente su imperio se vendría al suelo. Sí, y además el escándalo que sería, ¿no? Porque evidentemente estas personas que saldrían lo acusarían. Lo iban a acusar allá. De todos los maltratos y los abusos. Y bye, comunidad. Y a lo mejor él decía, me van a estar buscando después para perseguirme las autoridades. Van a llegar aquí, me van a prender. O sea, se empezó a hacer un montón de ideas que la verdad no estaban del todo alejadas de lo que pasaría la realidad. Si se fueran, porque con todo lo que él estaba haciendo, claro. ¿Qué podía esperarse, no? Sí, no. Era inhumana las actividades que les hacía pasar a sus fieles, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. La situación se volvió muy tensa cuando Don Sly, un residente de Johnstown, atacó al congresista Ryan con un cuchillo, cortándole superficialmente el cuello. Aunque Ryan no resultó gravemente herido, el incidente se hizo claro que era el momento de partir. Pues ya imagínate un loco de esto, llegó con un cuchillo, un fanático, posiblemente por órdenes del propio Jones. Sí, y esta también es la idea, ¿no? Del fanatismo extremo, hasta dónde puede llegar. Sí. Cómo puedes consentir que te hagan lo más cruel a ti o a algún familiar por el fanatismo, ¿no? Exactamente. La delegación, junto con 14 residentes,
que querían ya irse de inmediato, se dirigió a la pista de aterrizaje cercana para abordar el avión que los llevaría de regreso a Georgetown, capitán de Guyana, para después partir ya a su país. Pero Jones había enviado un equipo de sus seguidores más leales, armados con rifles y escopetas, para interceptar a esta delegación. Y esto pasó en la pista de aterrizaje. A las 5:20 de la tarde, mientras el grupo se preparaba para abordar, los atacantes abrieron fuego. En contra de la delegación. En contra de la delegación. Y me imagino que en contra de los propios seguidores, sí, ¿no? Claro, de todos ellos. Órale. El congresista Leo Ryan fue liquidado al instante. También perecieron el reportero de NBC Don Harris, el camarógrafo Bob Brown, el fotógrafo Greg Robinson y Patricia Parks, una de las residentes de Johnstown, que se había sumado al grupo que se quería ir de ahí. Sí, que querían salir, ¿no? Aproximadamente 5 personas, sí. ¿no? Varias personas más resultaron gravemente heridas por este evento. O sea, ya fue la locura total. O sea, abrir fuego contra un senador. Eso no es cualquier cosa. Y quienes viven en Estados Unidos saben la gravedad de atentar contra un funcionario de tan alto nivel. Sí, ya, o sea, ya tenía los días contados a partir de ahí. Sí, exactamente. Mientras la masacre ocurría en esa pista de aterrizaje, Jones había regresado a Johnstown y activado su plan final. Convocó a todos los residentes al pabellón central para lo que él llamó una reunión familiar. Qué bonitas palabras, ¿no? Usaba para todo lo que hacía tan horrible. Lo que siguió fue grabado en cinta por el propio Jones, proporcionando un documento escalofriante de los últimos momentos de más de 900 personas. Atención, 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 dijo Jones en su último sermón, con la voz distorsionada por las drogas y la paranoia. Tenemos una emergencia. El congresista está muerto. No podemos seguir viviendo. Es hora de actuar con dignidad. Eso dijo, así, textual. Textual. Sí. Y en el pabellón central, más de 900 personas se habían reunido. Familias enteras, menores, ancianos, todos los que habían seguido a Jones hasta este rincón del mundo, con la esperanza de encontrar una vida mejor. Jones había preparado una mezcla letal, cianuro de potasio disuelto en ponche con sabor a uva, llamado Flavor Aid. Disuelto en ponche. Sí. A esto le agregó una sustancia llamada Valium y Phenergan para reducir el sufrimiento. Los miembros de su círculo interno distribuyeron la bebida en copas y jeringas a toda esta gente que estaba ahí. Contrario a la creencia popular, lo que ocurrió en Johnstown no fue un suicidio masivo voluntario como se ha narrado en muchas ocasiones. Sí, se ha dicho así incluso. En realidad, las grabaciones revelan que muchos residentes protestaron y suplicaron por sus vidas. No estaban de acuerdo. Para nada. Una mujer, Christine Miller, desafió valientemente a Jones, argumentando que había alternativas, que podían irse a Rusia, que los menores merecían vivir. Jones rechazó todas las objeciones y dijo: los infantes se van primero. Hay que recordar a la comunidad y a la gente que nos ve que eran muchos los niños. Sí. Y que estamos hablando de una población muy joven de personas. Que lo que menos había eran ancianos. Y casi la mayoría de personas, yo recuerdo haber leído, eran mujeres. Así es. Era el gran porcentaje de la población que vivía en Johnstown y menores. Entonces, correcto. Imagínate lo terrible de todo esto. Terrible, sí. Los guardias que estaban armados obligaron a los padres a administrar el veneno a los menores, a sus hijos. Sí. Los infantes, obviamente, comenzaron a desvanecerse en agonía y entre los brazos de sus propios papás. Luego, enfrentados con la realidad de lo que acababa de ocurrir y rodeados de hombres armados, pues la mayoría de estos adultos no tuvo otra opción que también beber el ponche venenoso. Y lo que pasó después es evidente. También se desvanecieron. Algunos intentaron huir, fueron perseguidos y liquidados, y otros fueron forzados a beber esta sustancia bajo amenaza.
O sea, no dejaron a nadie. No había opciones. No había alternativas. Ya le había dicho el sacerdote líder, el líder del culto, tenía que cumplirse. Qué terrible, ¿no? Sí, muy, muy terrible lo que acabas de narrar. Hasta la fecha yo creo que a no ser que tengas un estómago muy fuerte, te va a resultar muy impactante y triste. Bastante triste. Muchas personas que estaban ahí, enfatizo a los menores, pues ni siquiera sabían, ¿no? Que Así es. A veces los papás por el fanatismo siguen a alguien y mira lo que resultó, ¿no? De todo esto. Así es. La grabación de Jones continúa durante 45 minutos documentando los últimos momentos de la comunidad. Al final, solo se escucha su voz cada vez más débil y luego un silencio. Jones fue encontrado muerto con un disparo en la sien. O sea que no tomó su ponche. No. Nunca se determinó con certeza si fue un atentado contra él mismo, o sea, infligido por él mismo, o si fue asesinado por uno de sus lugartenientes. Al día siguiente, las autoridades de Guyana y funcionarios estadounidenses llegaron a Johnstown para encontrar una escena dantesca. Sí. 918 cuerpos estaban regados por todo el pabellón y los alrededores de esta zona. 304 infantes. No. 614 adultos. Familias enteras habían expirado juntas. ¿Qué te suena todo esto? No, muy, muy feo. No tengo una palabra así como para definirlo, pero imagínate, o sea, para las personas que llegaron ahí y avistaron esa escena, pues ver a tantas personas muertas, menores terrible. Entre ellos, muy, muy feo. Yo recuerdo, y no sé si me lo permites decir. Adelante. Recuerdo haber leído que por el clima propiamente de la zona, pues los cuerpos empezaron a descomponer muy rápido. Y que incluso los animales, los cuervos y estos animales de rapiña, no se acercaban a los cuerpos para hacer lo propio, ¿no? De alimentarse de ellos. No lo hacían porque, según lo que recuerdo haber leído en la nota, que los animales pudieron haber detectado que tenían dosis muy fuertes, pues, de este veneno de cianuro, y pues la carne como tal. Sí, se intoxicaba también. Estaba contaminado. Entonces ni siquiera, o sea, los animales sabían del riesgo también, ¿no? De esto. Sí. Y este evento es considerado el mayor asesinato, suicidio masivo en la historia moderna, hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001, que ya también muchos conocen. Sí, claro. Y ahora la pregunta es, ¿qué consecuencias trajo esto en la cultura? Todo evento de esta magnitud siempre impacta en la cultura de masas, de consumo, en la cultura popular. Bueno, pues la tragedia de Johnstown dejó una marca imborrable en la conciencia colectiva estadounidense y mundial. Su impacto se ha reflejado en múltiples expresiones culturales durante las últimas 4 décadas. En el cine, por ejemplo, la historia ha sido abordada desde diferentes perspectivas. El documental más aclamado es Johnstown, The Life and Death of People's Temples, de 2006, de Stanley Nelson, que ganó un Emmy y fue nominada al Oscar. Este filme presenta testimonios desgarradores de supervivientes y familiares, así como material de archivo que no se había visto nunca. En 2013, el director Ty West estrenó The Sacrament, una reinterpretación de los eventos de Johnstown como película de terror found footage. O sea, es que como que simulan ser reales, fotajes así de... Sí, como falso documental. Exacto. Sí. Aunque ficticia, claro. Sí. La película captura la atmósfera claustrofóbica y la manipulación psicológica que caracterizaron los últimos días de esta comunidad. Sí. Fíjate que hubo algunas personas, como lo mencionas, que sobrevivieron. Yo recuerdo haber leído de unos niños que sobreviven porque tenían una selección de básquet. Entonces ellos justo cuando pasó todo esto estaban jugando como en Guayana, no sé, en alguna parte, y sobrevivieron esos niños. Con motivo del partido. Lo salvó el partido de básquetbol. Sí, porque tenían su selección y pues jugaban como ahí en Guayana, en ese país. Salieron a representar. Ajá. Entonces ellos fueron unos de los que se salvaron, sí. Tuvieron suerte.
También los demás niños no la sé tuvieron tanto. no sé si se aborde, pero a mí sí me gustaría tocar muy levemente el tema de lo que pasó después de que todos murieron. No sé si lo abordas. Sí, lo quieres abordar. Yo Bueno, nada más quisiera decir que yo leí que la imagen cuando llegó ahí ya propiamente el ejército estadounidense sí, a trasladar los cuerpos, porque los familiares lo que buscaban era que se trasladaran los cuerpos a Estados Unidos, todos estaban podridos. sí, pues es que ya estaban varios días atrás. En el sol tirados. y inflados, podridos. Entonces la labor de trasladarlos se hizo muy difícil. Incluso hasta las autoridades pensaron, no los vamos a trasladar propiamente a su ciudad porque la gente se va a amotinar, las familiares no van a dejar hacer la actividad. Pensaron tal vez en unas fosas, ¿no? Sí, y en un lugar alejado de donde ellos radicaban. Entonces, imagínense todo esto, ¿no? O sea, sí, es que fue un evento sin precedentes, terrible. Algo dantesco, como mencioné. Sí, y que no había pasado nada así. Y que suceda algo así, imagínate, o sea, no sé cómo esa persona pudo llegar a tanto, ¿sabes? Pues era un fanático, un loco, un desquiciado, una persona inestable y aparte consumidora de sustancias y cegada por esa sed de poder que tenía, de control sobre otros. La consecuencia fue todo esto. Sí, y como bien lo narraste, ¿no? Desde un origen él era una persona desde niño obsesionada con muy controladora, muy de que era lo que él decía, era lo que se tenía que hacer. Entonces, pues suena lógico, ¿no? Que al final, digo, es feo lo que pasó, pero al final pues todo esto lo llevó a convertirse, ¿no? En este monstruo. Así es. Irónicamente, aunque en Johnstown se usó Flavor Aid y no Kool-Aid, la expresión drink de Kool-Aid, beber el Kool-Aid, se incorporó al lenguaje popular en Estados Unidos para describir la aceptación ciega de ideas peligrosas o seguir a un líder sin cuestionar. Es como ya una palabra, una expresión popular. Esto de beber el Kool-Aid es como cuando vas a hacer algo contra tu voluntad y que sabes que te va a generar un problema o algo grave, pero estás obedeciendo a alguien. Sí, sin reflexionarlo tanto, ¿no? Nada más porque te dicen, lo haces. Exacto. Además, Johnstown ha encontrado nueva vida en múltiples documentales, en streaming. Un ejemplo de ello es la serie Johnstown, Terror in the Jungle, de Sundance TV, que ha llevado la historia a nuevas audiencias, ya más contemporáneas. Y en la literatura académica, Johnstown se ha convertido en un caso de estudio muy fundamental para psicólogos y estudiosos de las religiones. Libros como The Seductive Poison, de Deborah Layton, una superviviente que escapó meses antes de la tragedia, tuvo la fortuna de irse antes de que todo pasara. Sí, hubo gente que sí logró escapar antes. Sí. Y gracias a ellos se sabe también todo lo que pasaba en la comunidad. Así es. Proporcionan estos libros perspectivas internas invaluables sobre los mecanismos de control y manipulación que ejercía Jones sobre las de otras personas, sobre los seguidores. Entonces son libros importantes que se han influenciado por los eventos de Johnstown. La novela The Knife Knight de J.F. Fredman y Beautiful Revolutionary de Laura Elizabeth Wallet han explorado los aspectos psicológicos y emocionales de la vida de una secta destructiva. En los medios de comunicación, Johnstown estableció precedentes sobre cómo reportar tragedias masivas y el papel de los medios en la supervisión de grupos religiosos extremos. Sí. El valor de este congresista fue toral. Y los reporteros que lo acompañaron también. Y eso se convirtió en un símbolo del periodismo de investigación comprometido. Sí, justo eso se me hace muy importante eso que dices, porque creo que los dejaron operar. El gobierno ahí sí pienso yo que fue un poco negligente, porque lo dejó operar así, o sea, sí, exacto, durante mucho tiempo, anchas, sin investigar, sin ver si realmente era una comunidad donde, no sé, donde se tratara bien a la gente, donde no hubiera abusos. Sí. Y creo que se les dejó hasta que ya la familia de plano dijeron, ¿sabes qué? Pues no sabemos nada de nuestros familiares. Sí, o sea, dejaron que este tipo desarrollara su movimiento, que se fortaleciera, que creciera, y que después se llevara a un montón de personas de Estados Unidos a una isla remota, donde los mantuvo en cautiverio y con abusos. Y no fue hasta que pasó la tragedia que el gobierno
se activó. Se activó. Digo, sí hay que notar la valiosa actuación del senador. Sí, él fue un héroe. Hay que ponerse de pie y aplaudir a alguien como él, a un político de ese nivel, porque se comprometió con sus votantes y con la sociedad, y arriesgando su vida, que al final la pierde. Que al final la perdió, fue y buscó solucionar el problema. Sí, claro. Y ese tipo de políticos son los que valdrían la pena. Sí, ¿no? valen la pena. Y él elige, recuerdo que leí también que él elige las Guayanas justamente porque la mayoría de la población es negra. Sí. Entonces él como que en este momento cuando se fue de Estados Unidos, decidió ahí porque dijo, bueno, como mi comunidad mayoritariamente es afroamericana, van a ser menos discriminados ahí. Y además como él tenía mucha idea socialista. Sí, que ya mencionábamos que él estaba muy influenciado por la religión y por el movimiento político socialista. Sí. Hizo una fusión de los dos, una amalgama, y salió una locura. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema que seguramente te va a encantar, vinculado con la influencia de este evento en la cultura popular. Claro. Y estamos refiriéndonos al mundo de los videojuegos. Mondazo. Donde ha tenido mucho impacto este evento, que ahora te lo voy a narrar. Johnstown ha encontrado una nueva forma de influencia, especialmente en el género de horror y thriller psicológico. La naturaleza interactiva de este medio, de los videojuegos, ha permitido a los desarrolladores explorar los mecanismos de control y manipulación psicológica de maneras únicas. El ejemplo más notable, y que te va a sonar, es Far Cry 5, de Ubisoft, del año 2018, donde los jugadores enfrentan una secta apocalíptica llamada Project at the End's Gate, liderada por Joseph Seed. Los desarrolladores reconocieron abiertamente que se inspiraron en múltiples sectas, incluyendo específicamente el Templo del Pueblo de Jim Jones. Seed usa gafas oscuras icónicas de Jones, y el nombre Eden's Gate hace eco del proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Como uno de los personajes del juego, Seed afirma ser un líder con poderes, con habilidades espirituales, muy carismático, seductor y paranoico y destructivo, como lo fue Jones. Sí. O sea, el personaje está calcado de calcado de lo que pasó, ¿no? Y de la forma de ser de Jones, ¿no? Así es. En un personaje. Y aquí viene un juego que me encanta, que para mí es una chulada, y se los recomiendo porque es una joyita del terror. Outlast 2. Outlast. No, ese juego es increíble, no, lo disfruté como no tienes idea. Yo nunca me lo pude acabar, lo confieso, pero sí es muy bueno. Sí, es que ese tipo de juegos a mí me encantan, los que son así, porque no te puedes defender, es todo sobrevivir. Sí. Entonces, este juego, Outlast 2, del 2017, presenta una secta fanática llamada Temple Gate, dirigida por el predicador Sullivan Knott, en un entorno rural aislado. Los desarrolladores de Red Barrels confirmaron que se inspiraron directamente en Johnstown, tomando lo que ellos escribieron como la dinámica de una aldea siguiendo las órdenes de un líder. El juego explora temas de fanatismo religioso y control psicológico a través de una lente de horror visceral. Juegazo, ¿eh? Sí. Te hace reflexionar mucho cuando termina. Yo lo recomiendo encarecidamente si alguno de los insólitos es gamer. Sí, ahí está la recomendación, ¿no? No se... Un buen título. No se lo pierda, porque le va a gustar mucho. Y bueno, claro, siempre que le gusten los juegos de terror, porque si es un gamer que más bien pues le gusta, no sé, Fortnite o un juego más casual, pues sí, un juego de terror a lo mejor le va a choquear un poquito. Sí, pero es impactante, ¿no? Como todo toma un poco de esto, ¿no? Sí. Estos juegos, las series que describiste, los libros. Exacto. Es un hecho impactante lo que pasó en Johnstown y pues premia mucho, ¿no? En la cultura popular. Sí, y quizás el juego más directamente inspirado en Johnstown es The Church in the Darkness de 2019, donde el jugador asume el papel de un exoficial de la ley que se infiltra en una secta en Sudamérica llamada Collective Justice Mission. El desarrollador, Richard Rose III, investigó extensamente Johnstown y otros cultos, fascinado por cómo ideales inicialmente buenos y nobles pueden corromperse con el tiempo. Ahí está la referencia en la cultura. Como puedes notar, abarca todos los ámbitos, desde la televisión, el cine, la literatura y los videojuegos. No escapan de lo que pasó. Exactamente. ¿Y qué más ha traído todo esto? Aparte de la influencia en la cultura, bueno,
la selva de Guyana ha reclamado gradualmente los restos de Johnstown, donde una vez existieron más de 100 edificios. Ahora solo hay plantas de hojas largas y verdes, monte pues, que crecen en filas ahí alrededor de todas estas construcciones viejas abandonadas que son vestigio de este movimiento tan loco. No, y tiene su apartado sobrenatural, porque yo recuerdo también haber leído una nota que dicen que gente que ha ido a los lugares, como que sí, ahí propiamente, donde fue Johnstown, han visto imágenes como visiones de los niños, de la gente que toda la ahí. Carga negativa que se acumuló ahí, ¿no? Por así decirlo, las vibras, ¿no? De dolor, de sufrimiento, de tragedia, de locura. No, y sobre todo la muerte de tantos niños inocentes, ¿no? Y adultos y viejos, y bueno, aquí no hubo o sea, fueron víctimas de todas las edades. Sí, claro. De todas las edades, nadie estuvo excluido. Y este sitio actualmente se ha convertido en un lugar turístico, es lo curioso. Muchas personas acuden a esta área, hay paquetes de viajes como de tours donde te llevan a conocer Johnstown y se ofrecen estas guías hacia los lugares donde este líder, Jim Jones, tenía sus instalaciones, ¿no? Sí, donde hizo su comunidad. Toda su comunidad. Y esto obviamente ha generado mucho debate porque se habla de la falta de ética de lo que se denomina como turismo oscuro, que básicamente consiste en comercializar el sufrimiento humano. Y aquí se vincula un poco con el tema que habíamos hablado en el episodio anterior, de Chernobyl, claro, donde también hay empresas que se dedican a dar tours en un lugar donde hubo tragedia. Sí, digámoslo así, explotar la tragedia, ¿no? Donde hubo sufrimiento. Entonces, pues sí, es un tipo de turismo muy debatible, pero tampoco está prohibido, así que sí, pero a mí se me hace un poquito más deleznable este caso. Sí. Que el de Chernobyl, porque esto realmente fue un tipo... Un loco. Un loco desquiciado. Que torturó gente, hizo sufrir a familias y al final los orilló a hacer algo a sus hijos y a ellos mismos. Pues no sé, que escapa pues, de toda humanidad, que se podría decir. Claro. 46 años después de la tragedia de Johnstown, sigue planteando preguntas este evento muy fundamentales sobre la naturaleza humana, el poder del liderazgo carismático y nuestra vulnerabilidad a la manipulación. Una de las lecciones más perturbadoras de Johnstown es cómo personas inteligentes, educadas y bien intencionadas pueden ser gradualmente arrastradas hacia situaciones de eventos de peligro muy extremo. Los miembros del templo del pueblo no eran individuos marginales o mentalmente inestables. Eran enfermeras, maestros, trabajadores sociales, personas comprometidas con la justicia social y con la igualdad racial. Muchos eran gente con ideas de inclusión. Eran políticos o líderes políticos locales que vieron en esto un crisol para posiblemente un ejemplo nacional de unidad. Sí, claro. Creyeron en estas palabras de este loco de Jim Jones y se volcaron a apoyarlo por completo, siendo parte del movimiento. Muchos eran líderes políticos, como en su momento lo fue Malcolm X o Martin Luther King. De hecho, este tipo Jones usaba mucho de referencia a Malcolm X. Sí, y porque a Martin Luther King. Usó esa condición. A Martin Luther King también lo usaba mucho. Sí, es que te digo, sus discursos. Aprovechó la condición que imperaba en los Estados Unidos de esa época, donde había mucha desigualdad racial, para atraer personas. Él a sí mismo se autoproclamaba de origen indio y no era galés, de origen galés, europeo. Pero mucha gente creía ciegamente lo que él decía. Sí. Y eso fue lo grave. Sí, volvemos a lo que dices, ¿no? El fanatismo a ese punto. Y sí, como lo anotas, sentirse parte de algo, una minoría que no era en ese momento tan trascendente en Estados Unidos, donde sufrían. Y estaba justo esa pugna, ¿no? En esos momentos de la lucha de vencer la segregación. Exactamente. El proceso de reclutamiento y control empleado por Jones siguió patrones que los expertos en sectas reconocen como técnicas clásicas de manipulación, el famoso love bombing, donde los nuevos miembros son inundados de atenciones y de afecto,
luego el aislamiento gradual de la familia y los amigos externos, la creación de dependencia económica y emocional, y finalmente el uso del miedo y la culpa para mantener el control. Sí. Y este es un patrón que utilizan todos los líderes sectarios. Claro, sí. Es la fórmula que ellos replican todo el tiempo. Primero te llenan atenciones, te abrazan en su grupo, te hacen sentir parte de algo, después te aíslan de tus seres queridos para que no puedas darte cuenta de que te están atrayendo a un agujero negro. Luego de esto, te vuelves dependiente del grupo porque ya no trabajas, ya no tienes recursos propios, todo te lo quitaron ellos, sí, o te hicieron perder tu empleo. Y la identidad de vivir en comuna, ¿no? Exacto. Y al final te mantienen sometido con el terror y el miedo. Fíjate que me recuerda mucho, no sé si recuerdas este capítulo, no sé, ahí sí los insólitos lo saben, que lo dejen en los comentarios. De Los Simpson hay un capítulo donde siguen al líder. Y también igual tratan de atrapar, ¿no? Que atrapan a todos menos Homero, porque Homero, pues obviamente le valía todo, o sea. Pero sí, el líder al final sale en una bici volando con las bolsas de dinero. Con los billetales. Pues sí, en realidad ese episodio se enfoca bastante en la historia de Jonestown. Digo, de una manera de parodia, de humor, pero al final de cuentas, bajo todo este humor y lo absurdo, se encuentra una esencia bastante realista de lo que fue el terrible evento de Jonestown. La terrible actuación de Jim Jones, su líder, y la tragedia. Ya hay muchas sectas así imperando hoy en día, ¿no? Sí, es lo terrible. Es lo terrible. La cienciología es una secta también medio sectaria. Sí. No se sabe mucho de ellos, pero pues ahí andan, ¿no? Y mucha gente famosa ahí también. Sí, digo, tal vez esa entraría como sectaria, sí, pero no tan... No. Al menos no ha cometido nada brutal como esta. Que se sepa, pues, al menos, se sepa. ¿no? Así que bueno... O más religión, es como más laxa, ¿no? Entonces, Jones también demostró cómo los ideales más nobles pueden ser pervertidos por líderes carismáticos con trastornos psicológicos severos. El mensaje inicial del Templo del Pueblo sobre la integración racial y la justicia, pues era genuinamente atractivo, como hemos venido mencionando, sí, para la sociedad de la época, donde había mucha tensión social, mucha división, y muchas personas, como lo hemos reiterado y es importante destacarlo, se unieron porque realmente creían que estaban construyendo un mundo mejor, nada más alejado de la realidad al final. Sí, un mundo igualitario, una comunidad, como una especie de mensaje también. Sí. De hacer demostrar a los gobiernos de que se podía, ¿no? Tener igualdad. Exacto. Quizás la reflexión más importante que nos deja Jonestown es sobre la fragilidad de la razón humana cuando se enfrenta a la manipulación sistemática y al miedo. Nadie está completamente inmune a las tácticas que Jones empleó. Sí. La diferencia está en mantener conexiones con voces independientes y recordar que cualquier líder que demande obediencia ciega es, por definición, indigno de confianza. Esa es la moraleja que podemos concluir después de todo esto. De todo esto, ¿no? Sí, crítico. ¿Qué te pareció? Me parece una historia que a mí me desgarra mucho por dentro, me hace sentir muy mal en pensar en todas esas personas que sufrieron tanto con una idea de inicio tan noble, se podría decir. Uh-huh. Esta idea que como comunidad creyeron ciegamente en las palabras de un loco. Sí. Porque a pesar de que pues, la idea era buena noble. De vivir en sociedad todos unidos, sin discriminación racial. Uh-huh. Pero, como tú lo dices, él les fue quitando poco a poco todo. Su libertad, su voluntad, su familia. Hasta que quedaron cascarones de personas. Sí. Manipulables. Y también ya ellos no tenían forma, ¿no? Algunos, los valientes que decidieron escapar, salir de ahí, pues fueron valientes y lograron, ¿no? Vivir. Así es. Pero muchas Ahora personas... imagínate, estas personas que sobrevivieron, lo que les costó adaptarse nuevamente a la sociedad. Sí. Después de haber sido condicionadas por años a un sistema jerárquico en la que no tenían voz ni voto en decisiones importantes de la comunidad. Entonces, esta gente sí le habrá costado mucho volver a agarrar ritmo social, claro, a integrarse a una sociedad real, donde sí, hay un líder absoluto. Y no sentir dependencia. Y, ¿no?, vergüenza. De otra persona. Porque eso es importante destacarlo. O sea, seguramente estas personas se avergonzaron de haber caído en estas redes. Se habrán sentido débiles, manipuladas. Y es normal que lo sintieran, pero como lo hemos dicho, nadie está exento de padecer algo así.
Sí, nadie. Un momento de debilidad en el que necesitas apoyo y que llegue alguien con estas intenciones malvadas y con estas habilidades para hacerlo, que tenía este señor carismático, alguien que convencía, un gran narrador, un gran orador, puede hacer la diferencia. Y es una fórmula, Marlon, que hasta la fecha se sigue manejando. Pon tú que no a este nivel de secta, pero ya ves, hay mucha gente que busca oradores motivacionales, sí, o grupos. El coaching, que ahora se denomina, es una forma también de manipulación. De coaching, o estos grupos. Coaching emocional. No, y hay empresas grandes de esto, sí, que se dedican a decirte cómo debes de vivir. Cómo debes de vivir, cómo debes de pensar, cómo debes de sentirte. Sí. Ya pierdes la individualidad y las experiencias propias para seguir las experiencias o los dictámenes de otros grupos, de líderes, de otras instituciones o empresas que te están moldeando a su manera. Sí, y al final, pues, como te digo, o sea, como lo dices bien, pues todos podemos caer en esto, ¿no? No sí. Es como que creo que no es un rasgo de debilidad lo que pasaron a estas personas. Simplemente fue un momento en el que ellos creyeron en algo, sensibles, los envolvieron en una idea, susceptibles. Sí, todo lo que estaba pasando con la segregación, creyeron en las palabras de este hombre y pues al final lo decidieron seguir a ciegas, ¿no? Pero y la consecuencia quedó como sí, un hecho está escrita en la historia. Así que, bueno, insólitos, esperamos que les haya agradado este episodio sobre esta secta tan terrible de Jonestown, sobre este hombre tan malvado, yo me atrevería a decir, sí, tan perverso, tipo perverso. Jim Jones. Y ahí está la reflexión. Nos gustaría que nos dieran su opinión sobre esta temática. ¿Qué opinan ustedes sobre estos líderes tan carismáticos que fundan ese tipo de organizaciones? Hay muchas, ahí está el caso de La Luz del Mundo también. Sí, den sus opiniones, nos gustaría leerlas en la caja de comentarios. Y si les gustó este video, pues no olviden dar like. Y para aquellos que nos estén viendo y que casualmente no estén suscritos y les guste el contenido que traemos tan investigado, suscríbanse. Sí, y sobre todo compartan el video. Y dicho todo lo anterior, pues no queda más que despedirnos. Así que hasta la próxima, insólitos, cuando exploremos otro fascinante rincón del misterio. Adiós. Buenas noches.